Reporte Capital, para entender la ciudad. (19:16) tiempo del centro de México, y en las últimas semanas ya lo hemos comentado, no únicamente en redes sociales, lo hemos mencionado también aquí en este programa. Se ha buscado privatizar las áreas verdes de la alcaldía Miguel Hidalgo, no únicamente el ejemplo que ya le hemos hablado de Parque Lira, también el bosque de Chapultepec y otros parques en los cuales se buscan hacer activaciones comerciales y que eran instrumentos de promoción de marcas que nosotros ya habíamos eliminado completamente, al menos en la alcaldía Miguel Hidalgo, y muchos otros vecinos también hicieron lo propio. Por ejemplo, Gustavo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se solían hacer este tipo de activaciones comerciales o eventos. En este caso hay dos espectáculos que han llamado muchísimo la atención. Primero, obviamente, por sus dimensiones, el que ocurre en el bosque de Chapultepec, un espectáculo inmersivo de luz y sonido que se realiza justamente en esta zona de valor ambiental y que ya de suyo es ilegal, pero también no únicamente lo están haciendo esto por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y la Dirección del Bosque, sino también es algo que se ha replicado, Gustavo, aquí en Parque Lira, en una zona verde de nuestra alcaldía, que precisamente también quieren utilizarla para hacer espectáculos de luz y sonido disfrazados de eventos culturales o teatrales. Sí, creíamos que ya se había erradicado esa práctica consistente en la privatización del espacio público y todavía más grave, la privatización de áreas verdes con el enorme impacto que esto genera. Y hace algunas semanas nos enteramos de esta intentona del alcalde de Miguel Hidalgo, que anunció con bombo y platillo este espectáculo inmersivo de Alicia en el País de las Maravillas, presumiendo una empresa española que venía a hacer una gran inversión y a traer un espectáculo de primer mundo a la alcaldía de Miguel Hidalgo, reconocido por Mauricio Tabe como una invitación directa de él al empresario. Bueno, ya el nivel de cinismo al que estábamos llegando era ya inaudito, ¿no? Bueno, tenemos en la línea telefónica a dos vecinas que se han convertido prácticamente en activistas muy organizadas, vecinas tanto de la colonia Tacubaya como, me parece, de San Miguel Chapultepec, ¿no, Gustavo? Así es. ¿Quién tenemos en la línea, Gustavo? Está con nosotros Violeta Orcasitas, vecina del Parque Lira, quien es también en su actividad profesional es curadora de arte. Y tenemos a Yashodhara Solano, abogada, también comunicóloga y vecina de Tacubaya. Ambas son parte integrante de un colectivo que se ha generado orgánicamente en las últimas semanas y que sigue creciendo y creciendo en la defensa histórica de este espacio público, en la reivindicación de la lucha por las áreas verdes en la Ciudad de México. Y además, muy aguerridas. Las saludo con gusto. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, pues ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Yo me quisiera ir atrás en el tiempo, sobre todo para la gente que no ha escuchado acerca del tema. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero bueno, esto no significa que obviamente todos los vecinos de la ciudad estén enterados de lo que está ocurriendo o incluso de nuestras propias colonias aquí en la Miguel Hidalgo. Yo quisiera, Violeta, que nos cuentes un poquito cómo empezó, primero, cómo se enteraron los vecinos de que se iba a realizar este espectáculo que tiene por nombre Alicia en el País de las Maravillas, ¿correcto? Sí, así es. Pues bueno, nos enteramos 2 horas antes de la conferencia de prensa que ya mencionaron, a pesar de que 15 días antes habían empezado a poner en el parque unas mantas que decían rehabilitamos Parque Lira. Y ahí no se mencionaba absolutamente nada del evento.
Entonces todos los vecinos estábamos pues hasta cierto punto confiados, ¿no? En que eso era lo que iba a suceder. Hasta que un día pues nos cerraron la puerta, así literal, nos cerraron la puerta al parque y ya no podíamos pasar por donde siempre pasábamos. Y vimos la conferencia de prensa en redes sociales después, y pues bueno, fuimos varios vecinos después ahí a la ex capilla a pedir pues una explicación, a pedir pues un poco más de información para nosotros. Ahí fue cuando nos conocimos muchos de los vecinos que ahora estamos pues luchando por que regresen el parque y pues por la claridad y la opacidad con la que se ha manejado todo este bueno, y ahora ya con la violencia, ¿no? También la represión que sucedió la semana pasada. Claro. Ha ido, entendemos, Violeta, en escalamiento este intento. La verdad es que yo le he dado seguimiento a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp vecinales que se activaron, pero entiendo que desde un inicio reconoció la alcaldía que no estaban los permisos listos, que fue parte de lo que empezó a alimentar esta sospecha de que era un gran negocio lo que se pretendía hacer, ¿no? Sí, en la primera reunión que tuvimos ahí en la ex capilla, uno del área de jurídico menciona así literal, y el video se puede ver en redes sociales, que los permisos están en proceso. Entonces, el alcalde había dicho horas antes que tenían todos los permisos. Luego escuchamos que el de jurídico dice esto. Y bueno, posteriormente salió nuevamente el alcalde a decir que le estaban pidiendo permisos que no necesitaban y que ellos no tenían, idea de que eso se necesitaba para ese tipo de eventos. Entonces, pues bueno, ahí ya pues nos hablan de muchas incongruencias, ¿no? O sea, como sabían, no sabían, los tenían, no los tenían. Entonces, pues sí, el tema ha también como visibilizado muchas inconsistencias en el actuar de las autoridades. Pues cómo manejan los conflictos vecinales, bueno, desde el inicio, ¿no? Que no se hizo una consulta ciudadana, o sea, estaba claro que pues lo que les interesaba era más bien controlar un espacio más que invitar a la gente a que fuera parte de lo que ellos llaman, porque después nos empezaron a mencionar que era un beneficio para la comunidad, pero un beneficio que nadie les pidió y que pues bueno, te iba a costar 500 pesos. Claro, entiendo, Yashodhara, que de tu parte eres de formación abogada y este esfuerzo que ustedes esta lucha que ustedes están dando, que es ejemplar y que nos ha dado una cátedra y que han pasado desde bloqueos por Parque Lira, asambleas, manifestaciones y reuniones con autoridades. Yo quisiera preguntarte, Yashodhara, que pudieras compartirnos como una experiencia también para el resto de vecinos que vean esto ahorita, en unos meses y en unos años, ¿cómo se ha dado la construcción de este colectivo en defensa del Parque Lira? Ya nos comentó Violeta que no se conocían, pero ¿cómo han llegado estos acuerdos sobre hacia dónde llevar la lucha? ¿Cuál ha sido su círculo de apoyo? Hola, antes que nada, gracias por el espacio. Creo que aquí lo que nos une básicamente son el Parque Lira, las historias que convergen en Parque Lira, ¿no? Que sí, a pesar de que no nos conozcamos o no nos hayamos conocido desde antes, pues hay mucha gente que camina por el parque con nuestros perros, con sus hijos, sus nietos. El Parque Lira es un parque que colinda con muchas colonias y entonces es un centro de tejido social. Cuando nos conocimos por esta situación, lo curioso es esto, ¿no? Que esta misma historia hace que todos nos juntemos, porque realmente a todos nos preocupó sin conocernos, ¿no? Entonces, en la primera reunión que tuvimos, pues, vimos que compartíamos estas preocupaciones y conforme hemos ido avanzando, pues, hemos ido acudiendo a las instancias legales correspondientes, además, obviamente, de hacer la protesta social. La protesta social sin las acciones legales, pues, muchas veces carece de sustento, ¿no? Pero aquí, pues, como hay personas que somos de diversas áreas, pues nos hemos coordinado bastante bien y pues nos hemos defendido muy bien, sobre todo porque las autoridades han demostrado un menosprecio hacia la comunidad muy, muy grande. Claro. Y yo creo que eso no debe de ser, porque aparte muestran un desconocimiento. Yo creo que ellos pensaron que, pues como son colonias populares las que rodean al parque, pues no iban a tener ningún problema, ¿no?
al contrario, nos iban a engañar con el tema de la cultura, cosa que pues evidentemente no es así. Aquí Violeta es curadora de arte, ella perfectamente les puede decir que pues esto no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Entonces, al haber autoridades que están completamente desconectadas de la realidad, pues esto nos une a todos y comenzamos a trabajar en conjunto por esta preocupación, ¿no? Que es en común para todos. Y a mí sí me gustaría dejar claro que siempre es bueno alzar la voz por algo que creemos justo, porque si ahorita cierran este espacio que es público y que forma parte de nuestros días y de nuestras historias, fácilmente lo van a hacer con cualquier otro lugar. Yo he visto, por ejemplo, que algunos menosprecian esta lucha, pero no se dan cuenta que a la larga les puede afectar en sus propios espacios, ¿no? Ya más allá de un tema meramente vecinal, ¿no? O sea, sí, esto sí puede llegar incluso a que los lugares que ocupamos normalmente pues sean tomados por las autoridades para su beneficio propio, ¿no? Y repito, es una práctica con la cual nosotros ya habíamos terminado hace muchísimos años, justamente por el agandalle en torno al espacio público que existió en los gobiernos de Demetrio Sodi, hay que decirlo también, en la primera administración de Víctor Hugo Romo, después también con Xóchitl Gálvez. Ustedes recordarán aquel hashtag de Liverpool Gandaya, cuando quisieron en todo el corredor de Horacio colocar lo que eran obras de arte, considerados por ello como obras de arte, pero en realidad eran mamotretos publicitarios cuyo fin era únicamente comercial y de promoción. Dejamos bien en claro que ese tipo de instrumentos para promover con volumétricos, con promociones, con supuestas obras de arte en nuestros espacios públicos estaba completamente prohibido. Incluso hicimos un reglamento en ese entonces que aplicaba, obviamente, claro que para la zona de Polanco, porque aquí era donde surgían las principales activaciones comerciales que buscaban realizar estos gandayas, pero también se extendía en el bosque de Chapultepec y en otras áreas verdes de la Ciudad de México, y corredores que finalmente son corredores pues comerciales y de oficinas, ¿no? Y que son atractivos para que los publicistas, las marcas y este tipo de agencias busquen utilizar nuestras banquetas, nuestros parques, nuestros jardines, nuestros camellones como objeto. Es objeto de deseo. Mercancía. Para que busquen promover sus marcas. Entonces nosotros ya, esto ya parecía que había quedado en el olvido, que había quedado en el pasado. Repetimos, durante 6 años no tuvimos ningún problema con el gobierno de la ciudad, que incluso combatió este tipo de promociones que se realizaban en las alcaldías que gobernaba el PAN, como Benito Juárez. Y después, cuando aquí Mauricio Tabe buscó hacerlo de nuevo, colocando volumétricos y tipo de activaciones, repetimos, decían que eran obras de arte, la retiramos. Nos ayudó muchísimo el maestro Carlos Ulloa para retirar este tipo de instrumentos que finalmente tienen fines publicitarios y que hoy por hoy de nuevo vuelven a querer utilizar nuestros parques, nuestro bosque y nuestro espacio público, y desgraciadamente ojalá y fuera nada más la intención de un gobierno, pero desgraciadamente hoy también lo hace el gobierno de la Ciudad de México en Chapultepec con un evento de similares características. Y claro, si el bosque de Chapultepec, el gobierno de Clara Brugada, está autorizando este tipo, avalando este tipo de invasiones al espacio público, era lógico que Mauricio Tabe iba a buscar hacer lo mismo, escudándose en que van a donar una cantidad de dinero para rehabilitar, como si no hubiera el presupuesto suficiente para darle mantenimiento y darle aseo cotidiano a Parque Lira, ¿no? Es que esa es justo la coyuntura que yo quiero encuadrar la siguiente pregunta, no sé si la quiera responder, Violeta, que es, en algún momento a Mauricio Tabe se le hace fácil, ¿no? Claro, puede ser, porque ya vio el caminito. No lo hizo en su primera administración. Es que no, porque sí la lo doctora, hizo, pero lo detuvimos. La doctora Sheinbaum no se lo hubiera permitido, ¿eh? No se lo hubiera permitido. Claro que no. Entonces, él vio la oportunidad, vio el pacto, el acuerdo político que aquí hemos denunciado de impunidad con la Secretaría de Gobierno. Claro. Y entonces dice,
ahora voy yo, Sí. ¿no? Pero, oh, sorpresa, sale este colectivo vecinal. Ahora, sin tapujos, Violeta, aquí no queremos ni proteger ni atacar a ninguna autoridad. ¿En dónde se han sentido más cobijadas ustedes como activistas, defensoras? ¿Con qué autoridad sí les ha abierto la puerta? ¿Sí ha habido una reacción inmediata? ¿Y con cuál autoridad simplemente pues, no los pelan? Y aquí no vamos a hablar de temas de partidos. Entiendo que han ido al Congreso de la ciudad y aquí no se trata de decir que sí un partido. No, aquí hay que darle reconocimiento a quien lo merece y a quien no hay que criticarlo. ¿Cómo les ha ido en este tocar de puertas de autoridades? Pues bueno, con las autoridades nosotros metimos ya denuncias en la PAOT y que fue precisamente por esas denuncias que lograron suspender, porque bueno, también ahí hay que aclarar, mucha gente como que ha confundido los términos, el evento no está clausurado, está suspendido. Temporalmente. Y sí, y nos mencionaron, o sea, fueron como bastante abiertos, o sea, como de darnos la información sobre nuestras denuncias, en qué canales podíamos seguir mandando información si teníamos que ampliarlas. Estamos solicitando ahora una cita con el INAH, con SEDEMA, que son las otras dos instancias junto con SpotMed, que fueron justo por las que se detuvo el evento, pero no hemos tenido pues la oportunidad de una junta, ¿no?, presencial. En Secretaría de Gobierno nosotros pedimos una reunión, nos contestaron que sí, pero nunca nos dijeron cuándo, entonces también seguimos a la espera de que César Cravioto... Aquí nos ven en Secretaría de Gobierno, así que mándale un mensaje directo al secretario de Gobierno, porque te va a escuchar. Que ya nos que nos reciban antes de que escale, o sea, porque sabemos que también es una persona pues consciente, sensible, ¿no?, a los temas de la ciudadanía. Ella misma se pronunció que este tipo de eventos no eran para un parque, pues, de una vecindad, ¿no? O sea, que Parque Lira es parte de 6 colonias, o sea, es parte de la vida cotidiana de 6 colonias. La gente lo atraviesa, lo transita, se utiliza. Y yo también soy, o sea, partícipe de esta idea de que los espacios públicos no deben de ser para eventos privados, o sea, que busquen bodegas, que busquen, claro, no sé, un terreno. que busquen... En Santa Fe hay mucho descampado. Que no afecten a los ecosistemas, a la ciudadanía, y menos cuando es para un negocio, o sea, porque si este evento, digo, que también creo que estaría como muy, pues sería como para revisarlo, pero si este evento fuera gratuito, sería otra la discusión, pero y que no estuviera cercado, que no fuera tan... Fue muy violento el ver nuestro parque con púas, con una malla ciclónica que al parecer no piensan quitar, pues no sé en cuánto tiempo, porque sigue ahí la malla ciclónica y las púas, o sea, el alambre de púas en un parque, o sea, es muy invasivo, es impactante verlo así. Violento, es muy violento. Sí, es muy violento. Justamente quiero retomar una publicación, voy a leer la nota incluso de la jornada. Un grupo de 6 vecinos que se manifestaron por la falta de limpieza, mantenimiento y seguridad en el Parque Lira denunció haber sido reprimido luego de realizar una protesta que aseguraron fue pacífica en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde colocaron carteles y basura que recogieron del propio parque durante una jornada de limpieza organizada ante el abandono del espacio público. De acuerdo con las versiones vecinales, la protesta apenas comenzaba cuando más de 15 elementos de la policía auxiliar, es decir, para que la gente y los vecinos lo entiendan, es blindar MH, incurrieron en empujones, amenazas y uso de la fuerza, incluso contra adultos mayores para impedir las acciones de resistencia civil que muchas veces Pacífica. Tú y yo hemos realizado también ahí en la explanada delegacional. No íbamos a dejar la basura ahí, simplemente la íbamos a exponer y nos la íbamos a llevar, pero ni siquiera alcanzamos a ponerla cuando se fueron encima de nosotros como si fuéramos los peores delincuentes. Esto es lo que tú dijiste, ¿no, Yashodhara?
Así es que ese día es el segundo miércoles que lo hacíamos, ¿no? De recoger la basura, porque afuera de la malla ciclónica ellos presumen que todo está en perfectas condiciones. Pero si ustedes se dan una vuelta, pues van a encontrar realmente un basurero afuera y unas condiciones del parque, pues deplorables, ¿no? Entonces, este era el segundo miércoles que lo hacíamos, pero dijimos, pues vamos a hacer como algo performativo, una muestra itinerante con las mejores piezas que encontramos en la basura. Y ahí nos tienes, ¿no? Haciendo con plumones unas frases bien bonitas. Entonces, pues tal cual, ¿no? Iba a hacer una puesta como si fuera de museo, para decir, ¿qué tenemos aquí? No, pues encontramos aquí un foco, ¿no? Porque encontramos cosas inclusive, pues, que son para algunas sustancias, ¿no? O sea, realmente encontramos cosas muy muy fuertes ahí en la basura. Entonces, pues llegamos a la explanada de la alcaldía, que era el miércoles ciudadano, donde pues todos pueden acudir a hacer trámites o a resolver algunas dudas. Y no había pasado ni siquiera un minuto cuando estábamos poniendo los carteles, cuando no eran 15, yo creo que eran como 20 o 30 que salieron de la nada. Policías auxiliares. Policías auxiliares, exactamente, y se fueron sobre nosotros, ¿no? Sobre seis ciudadanos muy peligrosos al parecer, ¿no? Entonces, pues nos empezaron a detener. A mí me tomaron del brazo, me logré zafar de una, pero inmediatamente cayó otra y pues me pusieron las esposas. A Violeta pues también se las pusieron. A Adrián, nuestro compañero, pues también lo esposaron y efectivamente lastimaron muy seriamente a una compañera de nosotros, a la señora María Teresa. Un policía masculino, que sabemos que de entrada, pues por protocolo no pueden detener a una mujer, tiene que ser un elemento femenino. Le tuercen el brazo, se le lastiman el hombro y la aprietan de tal manera que al otro día que la vimos, pues traía unos moretones pues bastante marcados, ¿no? La cara del policía, bueno, cada vez que veo el video, pues es impactante porque parecía verdaderamente fuera de sí. Y pues así nos llevan caminando hasta el Cívico, así esposados como delincuentes terroristas de alta peligrosidad. Llevaron la basura y nosotros ahí les cuestionamos que por qué no nos quitaban las esposas, y ellos dijeron que por su seguridad, como si nosotros los hubiéramos agredido, ¿no? A Violeta y a mí nos quitan después de un rato las esposas, y es cuando empezamos a mandar pues mensajes a los grupos donde estamos para que se empezara a conocer la noticia, a nuestro representante legal, también a un amigo que es RP, que maneja varios medios, a Luis Gómez, y también pues a nuestro compañero Adrián le dejaron las esposas como más de 2 horas, o sea, ya se le estaban inflamando las manos. Entonces, cuando llegó nuestro representante legal, el abogado, el licenciado Julio César Lara, de entrada los policías no lo querían dejar pasar, y yo les dije que teníamos obviamente derecho a una representación jurídica, y pues ya, así a regañadientes lo dejaron pasar, y él tiene que intervenir con el juez cívico para que a Adrián le pudieran quitar las esposas, ¿no? La verdad es que la actitud de algunos policías, sobre todo el que tenía retenido a Adrián y de otra elemento femenino, era muy altanera, muy pues muy déspota, ¿no? Y la verdad es que nos querían minimizar en todo momento. Afortunadamente, pues gracias a la representación legal, pues ni siquiera levantaron un acta, o sea, más bien nos tenían retenidos de forma ilegal porque ni siquiera nos presentaron, ¿no? Entonces, esto demuestra, la verdad, que pues Mauricio Tabe y las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo nunca han estado ni siquiera en disposición de dialogar con nosotros. Yo creo que una autoridad verdaderamente competente y abierta al diálogo, pues hubiera hecho eso, ¿no? A ver, sentarnos, a ver qué es lo que quieren, qué se necesita, porque están tan enojados, y como bien dice Violeta, pues haber hecho una consulta previa de todo esto, ¿no? Yo creo que lo que pasó el miércoles, que es muy lamentable, lejos de ayudar a resolver el problema, pues lo está agravando todavía más, y pues da una imagen bastante negativa, ¿no? Porque por lo menos yo puedo decir que yo voté por el señor Tabe y realmente me siento altamente decepcionada de todas estas actuaciones que está llevando a cabo en nuestra contra, ¿no? Porque cuando uno busca, por ejemplo, si está viendo la comisión de un delito y busca un policía, pues curiosamente nunca hay, ¿no? Y ahora, pues, de la nada salieron todos estos elementos, pues sí es de llamar mucho la atención. Entonces, o sea, la verdad sí es algo
Entonces fue algo muy humillante, creo yo, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Porque finalmente, a ver, estos elementos, hay un mando único en la ciudad y estos elementos también responden a las órdenes del gobierno central, es decir, no se mandan solos. Si bien yo creo que la responsabilidad directa es de Marcela Gómez Alce en su calidad de comisionada de seguridad de la alcaldía Miguel Hidalgo, creo que también hay un mando superior porque, repito, hay un mando único aquí en la Ciudad de México y responde al nombre de Pablo Vázquez. Sí, pues al momento no ha habido una respuesta sobre esto de ninguna de las dos instancias, ¿no? Ni de la alcaldía. Bueno, la alcaldía hizo su comunicado a las 2 horas o a la hora de la detención, diciendo que no iban a permitir que absolutamente nadie tirara basura en la alcaldía. Pero pues, qué ridículos, qué ridículos. Porque nosotros hemos hecho cosas peores. Sí. Ahí luego les compartimos fotos. Pero claro, no, y bueno, sí. Cabe precisar que ya empezaron a limpiar el área del skate park, pero, o sea, tampoco es la única parte del espacio que está sucia. El área de los niños está infestada de basura, de heces humanas, de avispas, o sea, es como, no sé, como vivir en otra realidad. Ahora sí que como la de Alicia, o sea, está distorsionada la realidad que están viendo los de la alcaldía. Ahora, evidentemente con lo que nos narran, dicho en términos de abogados, pues no los quiso recibir el juzgado cívico, el juez o la juez cívica, porque no había ninguna falta a la ley de cultura cívica, no había ninguna infracción, no había ninguna falta administrativa que sancionar. Pero pues ahí queda, como bien comentaba Yashodhara, queda una retención ilegal que ahora entiendo que duró un par de horas y que ese es un motivo de responsabilidad para los policías, más allá de la instrucción que le hayan dado al policía, más allá de que seguramente Mauricio Tabe en su mesa del miércoles ciudadano haya estado enojado, encabritado de que ya venían los activistas a exhibir su miércoles ciudadano donde bajaba gente de todas las colonias y dijo, pues deténganlas, arréstenlas y a ver qué les inventan allá. Seguramente le esperaba que fuera fiscalía, pero evidentemente tampoco había ningún delito que perseguir. ¿Ustedes qué decisión han tomado? Entiendo que ya hubo un punto de acuerdo en el Congreso de la ciudad, pero ¿qué acciones han tomado, sobre todo para la vecina María Teresa, que fue la más agraviada o la más vejada por parte de estos policías? Sí, así es. Ella levantó una denuncia. Exacto. Uh-huh. Y nosotros también estamos haciendo, o sea, ya nuestra denuncia, ampliamos la queja que ya habíamos abierto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien. Y lo mismo, o sea, pues que nos esperen ahí cada miércoles, porque pues hasta que no nos regresen el parque o todo esto se resuelva, vamos a estar vamos a seguir haciendo acciones. Entonces, pues esperamos que también los medios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la ciudad va a acompañarnos. Y pues bueno, o sea, ellos están reticentes a hablar con nosotros, a mostrar pues una mínima, o sea, como disposición a hablar y al diálogo, y pues nosotros vamos a continuar solicitando pues lo que siempre hemos pedido, ¿no? Que nos regresen el parque porque es nuestro espacio, es un espacio público. Bueno. Además, yo creo que quisieron como usarnos como ejemplo, ¿no? Al hacer este despliegue. Escarmentar, ¿no? Sí, como un escarmiento, y además, inmediatamente después de que que nos llevaron al cívico, porque no es presentación, la alcaldía lanzó un comunicado de que se estaba activando el programa Cazacochinos. O sea, sí, una cosa súper agresiva, porque además es muy agresiva, ¿no? Y esto abona, y qué bueno que Violeta lo menciona, pues a esta queja de derechos humanos, ¿no? Porque hemos sido objeto de ataques cibernéticos, de amenazas, de burlas por parte de las autoridades, y yo creo que eso pues no cabe en ninguna administración que se diga democrática, ¿no? Pareciera que estamos viviendo en los tiempos, pues no sé, de los 50, los 60, ¿no? Cuando no se podía decir absolutamente nada, ¿no? Que incomodara los intereses de alguien, y siempre nos están diciendo que que si somos 6, 10 vecinos, pues estos 6 o 10 simplemente han hecho las cosas bien y por eso es que están tan incómodos, ¿no?
Claro, y su red de apoyo va creciendo y la influencia lograron el efecto de la visibilización con el tema de la resistencia civil pacífica y al final del día se salió a relucir la intolerancia, la intransigencia del alcalde Mauricio Tabe ante la frustración que tiene de la suspensión por PAOT. Pero bueno, Violeta Yashodhara, aquí en Reporte Capital estamos por dar una exclusiva. Que queremos que sean parte de ella, queremos que ustedes sean las primeras en reaccionar antes de que esto circule y trascienda en otros medios de comunicación, porque sepan ustedes que también nosotros nos consideramos más que comunicadores activistas en defensa del espacio público, al igual que ustedes, al mismo nivel y con el mismo aprendizaje constante que ustedes han tenido y que nos han dado muchas lecciones. Quiero compartirles una lamentable noticia, Violeta Yashodhara, en el sentido de que sabemos que el Parque Lira es una zona de monumentos. No existe una declaratoria como tal, pero hay un listado muy grande de monumentos del siglo XVIII, del siglo XIX, en donde tienen una protección ante la ley, una protección patrimonial, y cualquier intervención, cualquier obra requiere una autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues bien, la unidad de investigación especiales. La unidad de investigaciones especiales de Reporte Capital se dio a la tarea, a pesar de las respuestas de transparencia que sabemos que les han negado a ustedes y a nosotros, de dar con el documento donde hoy nos enteramos que desde principios del mes de marzo, el Instituto Nacional de Antropología ya dio autorización, ya dio su visto bueno para llevar a cabo este espectáculo. Eso no significa que ya es automático que el espectáculo se va a llevar a cabo, pero es una postura por parte de una autoridad que tiene competencia directa en estos temas y lo vamos a mostrar ahorita. Estamos mostrándolo justamente al aire. Vemos ahí la documentación en estos momentos, la descripción y especificaciones de la obra solicitada, la descripción de los materiales, métodos y técnicos a emplear. Ellos indican que la obra consiste en la implementación temporal de una experiencia artística nocturna de carácter cultural mediante la instalación reversible y no invasiva de elementos de iluminación escénica, sonido y proyección audiovisual integrados en un recorrido controlado dentro del Parque Lira. Las intervenciones que realizarán sin excavaciones, sin anclajes permanentes y sin modificación del subsuelo, utilizando exclusivamente, dicen, sistemas superficiales para el montaje, que será de bajo impacto, diseñados para no interferir con la vegetación, el arbolado. Diseñados, dice, los caminos existentes ni las estructuras históricas del parque, Gustavo. Dice, todos los equipos y elementos técnicos serán instalados de manera temporal, sin contacto estructural. Bueno, que no van a tocar dicen que ni una los andadores, van a flotar ni un camino, sin gravedad, nada, van a violar la ley de la gravedad. Imagínate. Bueno, dice, sin tocar, sin contacto estructural con inmuebles ni elementos patrimoniales, y serán retirados en su totalidad al término del evento, restituyendo el sitio a sus condiciones físicas originales. La intervención tiene como objeto realizar el valor histórico, artístico y natural del parque sin generar afectaciones físicas, visuales, permanentes ni patrimoniales, desarrollándose en coordinación con las áreas responsables de conservación y mantenimiento del recinto. Esta es una descripción de la solicitud firmada por un director responsable de obra con una duración de, bueno, aquí decía enero de 2026, agosto de 2026, pero fechas que quedan abiertas a consensuar. Y finalmente tenemos, y les vamos a compartir a las redes sociales y a ustedes también, la autorización número 088/26 con fecha 2 de marzo de 2026 y vigencia, vigencia al 2 de marzo de 2027. Sí. Un año. O sea, más de lo que pidieron. Más de lo que pidieron. Más de lo que pidieron, ¿no? Firmada por el director responsable de obra, que es el que pidió, el DRO, el arquitecto Miguel Pérez Mendoza, y donde se repite todo esto que hemos comentado.
y firmada por el licenciado Germán Alamilla Vázquez, director de Autorizaciones e Inspecciones, y la arquitecta Miriam Jurado Guerrero, de la Subdirección de Autorizaciones e Inspecciones del Instituto Nacional de Antropología, particularmente de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y bueno, esto lo estamos dando la primicia gracias a la Unidad de Investigaciones Especiales. Es un documento que va a circular, seguramente ustedes en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, la van a compartir. Y aquí, pues, la pregunta, antes de que nosotros vayamos a meter nuestra cuchara editorial como activistas, que tenemos mucho que decir, pues quisiéramos saber ustedes qué opinan. Violeta, Yashodhara. Yo espero que se trate de un error, de que no hayan leído bien, o sea, como todo el contexto. Nosotros ya estuvimos en pláticas con gente de Barcelona, de España, donde este mismo evento, o sea, uno similar, o sea, se presentó y las afectaciones son reales. O sea, el otro día tuvimos un recorrido con un especialista en arbolado y, o sea, todas estas ISOs que se inventan las empresas para decir que sus luces no son invasivas, o sea, son a modo. O sea, no hay manera de decir que eso no va a afectar el ecosistema, porque lo va a afectar. O sea, los polinizadores, las ardillas que duermen ahí. O sea, ustedes no tienen una idea del tipo de luces que había aún en las pruebas. O sea, imaginen eso durante 6 horas seguidas, los vecinos, las ardillas, los gatos ferales. Obvio hay afectaciones. Más bien esto es como un tratado de cómo hacer un eufemismo de algo que es reprobable. O sea, no, pues yo espero que Julia Álvarez y Casa, Valeria de la coordinación... No pueden, ¿sí? Porque ellos están haciendo lo mismo en el bosque de Chapultepec, están haciendo el mismo negocio, así es que créanme, están solas en esta lucha. El gobierno de la ciudad, yo veo muy difícil que se oponga a esto, al menos lo dirán de palabra, pero en los hechos no, porque ellos están haciendo lo mismo multiplicado por 3, desgraciadamente, en el bosque de Chapultepec. Así es que creo que, mira, hacerle un llamado, yo también se lo hago, y públicamente, y lo hemos hecho en redes sociales, a Julia Álvarez y Casa, porque creo que la Secretaría de Medio Ambiente, digo, aparte de que lleva un año de vacaciones, lo único que brilla por su ausencia en muchos temas, créanme, yo creo que hoy más bien tenemos que darles una muestra de resistencia civil, no únicamente a la alcaldía, sino también a las autoridades ambientales de esta ciudad. Sí, a mí me parece lamentable, porque, por ejemplo, cuando se llegaron para poner los sellos de suspensión de actividades, todavía tardaron en apagar la música y las luces, y era realmente molesto. O sea, ¿ustedes creen que de verdad esto no va a afectar a los seres sintientes que viven ahí? Y por otro lado, a mí me llama mucho la atención porque justo uno de nuestros compañeros tuvo una llamada en el INAH esta mañana y le dijeron que no había permisos, no había autorizaciones. Entonces, ¿Hoy les dijeron hablando, eso? ¿no? Exactamente, hoy le dijeron eso. Entonces, no entendemos de qué se está tratando, ¿no? De burlarse, de cubrirse entre ellos. O sea, ¿hasta dónde quieren que lleguemos realmente? O estas personas que otorgaron estos permisos, de plano no conocen el parque. De verdad, el parque tiene una gran historia. O sea, data desde los tiempos de la colonia. Lo tienen en el descuido. ¿Cómo se les ocurre dar una autorización para un evento de esta magnitud que lo va a dejar en peores condiciones de lo que ya está? Estoy muy molesta, perdón. La Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos del Gobierno de México, entiendo que ahora es Valeria Valero Pie. Ya no se encuentra desde el 2024 el señor Arturo Balandrano, que lo fuimos a ver varias veces. No, por el tema de Chapultepec, persona, de Reforma y demás. Claro. Pero desconocemos, y la pregunta que hace Yashodhara es si Valeria Valero Pie, Coordinadora Nacional de Monumentos, entendía de todo este contexto que ha sido muy visible, ha estado prácticamente en las primeras planas de suplementos de ciudad. ¿Qué decir de la jornada, del Reforma, de muchos diarios? Y ustedes han hecho una enorme labor y una gran cantidad de tiempo le ha dedicado al colectivo. Pero pues les vamos a compartir el documento. Hemos corroborado que este documento es auténtico. No, antes de publicar algo de estas dimensiones, lo corroboramos, lo verificamos. Y esto cae como, o sea,
como una cosa muy afortunada para el empresario que seguramente ya debe de estar promoviendo un amparo, juicio, claro. un amparo o un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ante el corrupto para una suspensión. Tribunal de Justicia Administrativa para una suspensión. Sí. Y seguramente le va Pero ya a sabemos llevar que, decir, mira, el INAH ya me dio la autorización. Claro. Y entonces quien va a quedar bailando de una va a estar pendiendo de un hilo Lo de siempre, la suspensión Gustavo, de Procuraduría Ambiental. Lo de siempre. Se van a tapar unos con otros y van a decir, Yo no fui. Que, como Inti, es que me obligaron. ¿Qué mensaje le darían a Paot? ¿Qué mensaje le darían a Valeria Valero Pie, coordinadora nacional de monumentos? Si es que no sabe, yo espero que no sepa y me daría mucho gusto que esta pregunta llegara a la conferencia mañanera en los próximos días. Ojalá, porque eso lo hemos estado esperando desde el día 1. Pues el parque tiene varios elementos que están inventariados y el arco es uno de ellos y el arco de la entrada está en unas condiciones deplorables desde hace años. Adentro mismo del parque hay un balcón que también está inventariado y que está roto ahora. Entonces, yo también me pregunto cómo es que son que están en esa coordinación de patrimonio y el mismo patrimonio que están ahora rentando, porque es un poco, es el concepto, es una renta, está haciéndose polvo. Lo primero sería restaurarlo, tenerlo en óptimas condiciones y después ver qué tipo de actividades se pueden lograr, no al revés. Ustedes lograron documentar inclusive este daño a la cornisa del portal del acceso principal a Parque Lira con el equipo, con toda la logística, sí. ¿no? Sí, así es, está documentado, exactamente está documentado. Y no nada más eso, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, empezaron a usar como bodega el área de la Campana de la Paz, que es conmemorativa de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y lo empezaron a usar como bodega. Entonces, me parece muy lamentable. Y aquí nos dice también un compañero de nosotros, Ángel Ramírez, que la licenciada Valero ya sabía desde hace 2 meses y medio. Entonces, pues sería bueno que nos contestara estas preguntas, ¿no? Si realmente sabía y bajo qué condiciones les dio esta autorización, sabiendo todo el problema que ya estaba encima, ¿no? Pues pensemos que fue una equivocación, pensemos que fue un error administrativo, pensemos que alguien no se dio cuenta de la dimensión de una autorización de esta magnitud y que rectifique el Instituto Nacional de Antropología, porque el costo político y de prestigio para el INAH emitir una autorización en sectores académicos, en sectores sociales, en sectores internacionales, es un enorme desprestigio esta autorización no les importa. Para la reputación del INAH a nivel internacional. Ya no les importa. Habrá que ver. Y bueno, Virgilio mencionaba hace rato de que para el caso de ahí de Polanco generaron un reglamento. Yo pienso que urge, hacer una reforma a la ley de espectáculos, porque es obvio que este tipo de eventos inmersivos, llegó para quedarse y urge que la ciudad se proteja de este tipo de empresarios, porque si no van a hacer lo que quieran con la ciudad. Ya lo hicieron en el Monumento a la Madre durante 2 años. Estuvieron ahí invadiendo un espacio público que, si bien no tenía ecosistemas ahí al lado, sí tenía vecinos. Claro. Pero bueno. Entonces yo creo que eso también habría que ponerlo sobre la mesa, ver quién, va a hacer esa reforma y quién va a empezar como a ponerles reglas a estos empresarios. Claro, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque mira, con la excusa de que van a reparar con ello las áreas verdes, porque el gobierno no tiene dinero, no hay dinero. Hubo alguien que durante 6 años dijo la frase: cuando no hay corrupción alcanza. Alcanza para todo. Yo me comuniqué incluso con Mónica Pacheco, exdirectora del Bosque de Chapultepec, cuando vi el despropósito que estaban organizando tanto Julia Álvarez y Casa como Natasha Uren, la directora del Bosque, y estaba sorprendida de la cantidad de negocios. Natasha Uren se la ha pasado diciendo en reuniones con vecinos, con medios de comunicación, que no hay lana, que no hay dinero, que ella no tiene dinero, que no le dan dinero, que para el mantenimiento del bosque.
Pues mire, 6 años sí lo tuvo. 6 años durante el gobierno de Claudia Sheinbaum no faltaron los recursos para el mantenimiento del bosque y vaya que lo rehabilitaron y vaya que lo pusieron chulo. Y ahora este gobierno resulta que no hay dinero. Y lo mismo dice, es que la misma excusa la dice Mauricio Tabe, que no hay dinero y que este grupo empresarial va a donar, ¿cuántos millones eran, Gustavo? 4,100,000 pesos. Y Pues, según lo que nosotros, de un documento que es el único y que además tuvimos que leer en voz alta y del cual obtuvimos muchos datos en una junta con ellos, ellos están en ganancias de más de 120 millones de pesos, para los cuales 4,100,000 pesos para el Parque Lira. no, Pues es nada, es ¿no? una, perdón, pero con 4 millones no alcanza para nada. Ahora, Para nada. llegaron al extremo del argumento bananero, Sí, sí, populista de no hay y ramperón. dinero. No. Aparte de decir, bueno, a los vecinos que se estén quejando y de las colonias populares, les vamos a dar acceso Sí, ya, gratis. sí, como vayan peluceados. mandando su solicitud Ya, sí, y como aquí ya vemos cuándo les peluceados. damos acceso. No. A ese no. extremo llegaron. No. De clasismo, No, y que de también hay- desprecio. Oye, bueno, al menos porque Pero en el fue- bosque de Chapultepec no Bueno, le ni- han dado gratuidad a nadie, ¿no? A los de Polanco. Ay, Y que chicas. también ahí nos preguntamos, o sea, nosotros, porque la difusión estaba diaria con perifoneo, con flyers, o sea, como por qué una alcaldía, o sea, y de quién es ese recurso, de dónde sale, se destina para promocionar un evento privado. Claro. O sea, como que veo que la alcaldía, o sea, incurre en error tras error tras error y lo sigue ampliando así. Sí, desplegaron además una este campaña respaldado- en tótems publicitarios, en espectaculares, en redes sociales. Iban con todo. Con ¿no? todo. Pero Con además todo. están respaldados por, cuando fuimos la primera vez al Congreso, que fuimos invitados, ahorita se me fue el nombre del diputado, pero desde la propia tribuna hizo este comentario bastante agresivo, ¿no? Que a lo mejor lo que queríamos era eso, boletos gratis. No, nosotros no queremos boletos gratis, queremos nuestro parque, es lo que queremos, ¿no? Ah, ya sé, ya me acordé. Sí, Pablo. sí. También ahí en la bancada Del del PAN. PAN, ahí en el Congreso de la ciudad. Salieron en defensa. Bueno, todos son familiares ahí. Otros impresentables. Son ¿no? familiares, pero bueno, yo creo que no queda otra más que generar el costo a las autoridades, a las que tienen en su escritorio la resolución Procuraduría Ambiental, a los magistrados que seguramente están recibiendo el juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa, hoy a la Coordinadora Nacional de Monumentos del INAH, y también pues queda pendiente la postura de Julia Álvarez y Casas, secretaria del Medio Ambiente, que también tiene Que no su tiene, y escritorio. que no tiene cara con qué quejarse, porque ella autorizó un espectáculo de similares características en el bosque de Chapultepec. Es que, desgraciadamente, híjole. Pero hay que generarles el costo. Sí, Sean del sí. partido No, que claro, sean, claro. sean de la alcaldía, del gobierno federal. Créanme, yo ante las protestas, yo fui muy, muy, muy crítico, porque precisamente yo vi a la diputada Ceci Vadillo y al diputado Víctor Hugo Romo también encabezar una resistencia desde el Congreso de la Ciudad de México en algo que a mí me pareció oprobioso, me pareció una gran, un acto de hipocresía, porque justamente únicamente están señalando cuando estos eventos los realiza el PAN, pero cuando los realiza la gente del propio partido o movimiento, ahí sí no dicen nada, ahí sí no se quejan, ahí a los vecinos que nos quejamos de la misma activación que se realiza en el bosque de Chapultepec, pues no nos pelaron, no nos hicieron caso, y como Julia Álvarez y Casa es comadre de Ceci Vadillo, ahí sí no mencionan ni la tocan, pero ni con el pétalo de una rosa. Y a mí sí me molestó ver que este movimiento, que hoy me entero y hoy me queda clarísimo que es de naturaleza vecinal, que es orgánico, se haya visto manchado por la presencia de estos dos diputados que, si bien tienen un arraigo en la alcaldía y pues finalmente también está en su derecho de sumarse o de subirse, perdón, pero a mí me pareció que se treparon a esta causa vecinal, pues yo creo que deberían ustedes también dejarlos a un lado y no ser parte de este juego perverso por parte de Morena, que
que créanme, no está ni de un lado ni con ustedes, ni con el otro. Pero porque para evitar ni que con Mauricio Dios ni con el diablo. Para evitar que Mauricio Tabe diga, ay, son vecinas de Morena, ¿no? O son los activistas de Morena. Es que O sea, eso dio pie a que se contaminara el movimiento tan orgánico de los vecinos, ¿eh? ¿Qué tendrían que decir a ustedes sobre el pleito partidista que hay alrededor de esto? A mí sí me gustaría precisar ahí, o sea, que no es como que este movimiento sea contaminado, o sea, nosotros seguimos, o sea, trabajando entre vecinos y pues bueno, o sea, cuando nos dijeron que iban a hacer un punto de acuerdo, pues nosotros agradecemos, o sea, el apoyo, ¿no? También cuando sucedió esto de las de las detenciones, nos ofrecieron el espacio para hacer una conferencia de prensa y fuimos, pero en realidad no es como que estemos nosotros trabajando, o sea, absolutamente nada directamente. O sea, yo creo que también esa es una de las funciones de los diputados, o sea, y cuando fueron las detenciones también concejales que llegaron ahí como por esta coalición y del PAN mismo se pronunció y yo retuiteé su pronunciamiento porque me parece que esto va más allá de los partidos. Es algo que se tiene que hacer y que los parques tienen que ser públicos. Obviamente, o sea, pues los mismos diputados o partidistas, o sea, gente de partidos tienen sus agendas, pero este sigue siendo un movimiento de vecinos, ¿no? O sea, y eso sí quiero dejarlo como súper claro. Y pues bueno, tampoco vamos a evitar que la gente de la alcaldía o que simpatiza con Mauricio Tabe, pues es uno de el mismo Mauricio Tabe, ¿no? El mismo alcalde salió a decir que nosotras, que habíamos llevado la basura, éramos morenistas. Es que precisamente como se montó, es que a eso se presta. Mira, nosotros ya que tenemos muchísimos años combatiendo a todos estos delincuentes, en el momento en el cual de repente algún partido, en este caso cuando nos quejamos, por ejemplo, de Morena, créanme que lo que menos esperamos es que se monten estos delincuentes del PAN a la causa. Tampoco Movimiento Ciudadano, porque repito, terminan contaminando y nos terminan sumando a un proyecto partidista. Yo les pediría, y aquí pueden escuchar el consejo o no, realmente no prestarse a este juego perverso de los partidos, tanto Cecilia Vadillo como a Víctor Hugo Romo, que yo estimo muchísimo. Créanme, ellos están sumando una causa únicamente por intereses políticos, porque si fuera orgánico y si fuera honesta su causa, ya se habrían quejado también de lo que está pasando en el bosque de Chapultepec. Pues sí, yo coincido con Violeta. Nosotros no somos parte de ningún partido político. El Congreso pues no deja de ser la casa del pueblo, son autoridades en este momento en la Ciudad de México. Y aquí lo lamentable es que, por ejemplo, pues el PAN o Mauricio Tabe y toda esta gente pues se queja, ¿no?, del partido gobernante y el miércoles ha actuado igual o peor que ellos, ¿no? Entonces yo siento que va más allá ya de los partidos, ¿no? Es señalar al otro sin ver lo que uno mismo está haciendo, ¿no? Y tener mucha gente que la verdad es muy negligente, ¿no? Han demostrado una negligencia y un menosprecio por la ciudadanía brutal. A mí eso la verdad es que sí me tiene bastante decepcionada, ¿no? Porque si quisieran ser realmente oposición, pues actuarían diferente, ¿no? Y esto simplemente pues ha demostrado que no es así, ¿no? Sigo creyendo que va mucho más allá de los colores, ¿no? Sí, y yo repito, digo, más allá de que sí existe un pacto de impunidad entre el gobierno central y Mauricio Tabe, pues obviamente lo que hagan los diputados, los concejales de oposición aquí en Miguel Hidalgo, y me refiero a los de Morena, mira, yo creo que
Yo creo que es simplemente treparse y sumarse a una legítima causa ciudadana. Yo lo he criticado desde las redes sociales y creo que ustedes lo han visto. Esta causa amerita el que se desmarquen, obviamente, de Morena, que no se presten a este juego perverso que existe entre los partidos políticos, porque créanme, cuando hay dinero y cuando hay negocio, ellos se ponen de acuerdo, pero mira, para recibir su bono de 4 millones de pesos El la fin de legislatura pasada, el PAN y Morena, mira, fueron de la mano. Así es que, miren, créanme que esta causa la vamos a difundir. Creo que hoy más que nunca, entre vecinos de diferentes colonias de la alcaldía, tenemos que pasar el mensaje, porque ciertamente, al menos de este lado, ¿no? De este lado de la alcaldía, se tenía la idea de que el movimiento lo encabezaban Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo, ¿eh? No, Y quisiera en ese sentido justamente que a los vecinos de Polanco, de Anzures, de Las Lomas, de Bosques, de todas las demás colonias que de las, ¿cuántas son? ¿146 colonias? No, 80. Perdóname, ¿87? Eran 89, pero creo que subían 90 y tantos con la división del ISL. Colonias de la alcaldía Así es. Miguel Hidalgo le dieran un mensaje a los vecinos de que este movimiento es orgánico y 100% vecinal. Pues sí, este movimiento es orgánico. Yo a Yaso la conocí hace aproximadamente un mes, bueno, casi dos, ¿no? Casi dos, como dos. Sí, a principios de febrero, cuando empezó este asunto. Sí. Y justo, o sea, pues la gente que yo creo que nos conoce, hemos estado sumando amigos artistas, ¿no? Que muchos viven aquí en la San Miguel Chapultepec. Vamos a hacer algo el miércoles ciudadano, como les comenté, con otro amigo que es artista y que va a hacer una intervención gráfica. Esto es por nosotros los ciudadanos, por la defensa de nuestros espacios, y también decirle a estos vecinos que esta causa es justa y merece la pena, porque en sus propias colonias, en sus propias alcaldías, o sea, puede sucederles lo mismo, ¿no? O sea, fue de las primeras cosas que pensé. Así es. O sea, si esto pasara en el Parque España, en el Parque México, Hombre, o sea, una revolución. no, o sea, sería impensable. Ajá. Entonces, pues bueno, empiezan con Parque Lira y después se pueden seguir con cualquier otro parque. Entonces, yo creo que sí es un tema que merece la pena que todos aborden y que pues nos apoyen, ¿no? O sea, porque sí somos vecinas que estamos pues levantando la voz por un espacio cotidiano. Violeta Yashodhara, pues a título personal yo quiero hacerles un reconocimiento, un humilde agradecimiento por el enorme esfuerzo que están realizando. Sabemos que no son las únicas, que Ángel, Berta, María Teresa, hay mucha gente que hubiéramos querido hablar con todas ellas el día de hoy, pero ya habrá oportunidad de ello. La verdad es que están dando una cátedra de ciudadanía, de civismo, de defensa de los espacios públicos, de las áreas verdes, de educación ambiental sobre los impactos ambientales a la flora, a la fauna, y eso es digno de reconocimiento, sea quien sea. Entonces, a todo el colectivo, por favor, transmítanle de mi parte. Estoy seguro que Virgilio se sumará a esta congratulación, claro, a este mensaje de motivación. Y aunque suene trillado, no están solas. Su círculo de apoyo sigue creciendo. Intégrenos a sus mensajes, a sus comunicados, a su círculo de apoyo. Seguiremos investigando y en la medida que salga más información la daremos a conocer. Ya está en redes sociales, ya está en mi cuenta de X publicado el texto íntegro del comunicado que hace un momento pusimos en pantalla para que lo debatan, lo discutan, lo analicen y soliciten una postura del Instituto Nacional de Antropología. Pero antes de que pues, les invitemos a dar un mensaje de cierre, yo sí quería darles este humilde reconocimiento porque sabemos el tiempo, la energía, el pensamiento, todo lo que implica dedicarle a una lucha tan noble como es la que ustedes están llevando a cabo. Pues muchas gracias y pues sí, también. Sí, adelante. Se cortó un poquito.
Sí, adelante. Sí, siguen ahí. Sí, claro. Ya. estamos. No, pues muchas gracias por el espacio y pues como siempre, pues nosotros agradecemos cualquier tipo de apoyo, o sea, porque sabemos y pues nos ha tocado ver lo difícil que es sostener una lucha. Entonces, pues bueno, gracias por sumarse también a esta pues lucha vecinal. Yashodhara, ¿qué Sí, mensaje pues, le darías a toda la comunidad que esté interesada en sumarse a este esfuerzo? Pues sí, que nos ayuden, nos apoyen, pero además que cada vez que vean una injusticia, no se detengan en alzar la voz. Va a haber muchas personas alrededor que los van a querer denostar o que van a querer callar su voz, pero yo creo que, y siempre lo he creído toda mi vida, que es importante pues mantenerse en una postura y pues defenderla cueste lo que cueste, ¿no? Y como lo voy a volver a decir porque lo dije en el Congreso, como en la versión de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, pues que nunca pierdan su muchosidad y que nadie les apague la luz. Buenísimo mensaje. Muy bueno. Yo Muy ya bueno. ya me encabroné. Ahora sí ya me hicieron enojar. Ahora sí ya. Es que sí está fuerte. Ahora sí. Está Mira, fuerte. yo le escribí a razón de que la íbamos a mencionar. Le escribí a Marcela Gómez Alce, comisionada de seguridad de la alcaldía Miguel Hidalgo, por si quería dar algún mensaje La o si réplica. quería alguna réplica. Pues no me ha contestado. Yo supongo Te dejó que en visto. pues me dejó en visto. Nos están viendo de la alcaldía, Ya, ¿eh? ya me dijeron. ya le mandé mensaje Ya nos dijeron en nuestras redes fuentes. sociales. Por si quiere decir algo en torno a este abuso policial que se cometió en contra de las vecinas y vecinos de Tacubaya y de la colonia San Miguel Chapultepec. Pero pues Ya los asesores de Tabe ya le dijeron, ya, no lo hagas más no, grande. pero es que ahora sí ya se les No. va a aparecer El chahuistli. ahora sí se les va a aparecer el diablo. Sí. Ahora sí ya nos hicieron enojar. Así es que créanme que no están, evidentemente los vecinos de estas colonias que colindan con Parque Lira no están solas, no están solos. Vamos a dar la batalla con ustedes para liberar de la privatización a este parque y yo me sumo a la felicitación de Gustavo porque vaya que sí han hecho ruido. Hay que redoblar los esfuerzos así como lo hicimos en múltiples ocasiones y estaremos en contacto con ustedes para que igual nos vayan contando las próximas y futuras acciones de resistencia civil en contra de la privatización de este parque. Violeta, entiendo que tienen un grupo en Facebook. ¿Cómo los puede encontrar la gente que quiera dar seguimiento? Parque Lira Libre. Parque Y Lira también Libre en Instagram. en Facebook y en Instagram. ¿Y quieren compartir sus redes sociales ustedes, Violeta, Yashodhara? Sí. Yo en X soy Violeta jajaja. Ok. Y en Instagram Violeta Orcasitas. Yashodhara. Y yo en Facebook estoy como Yashodhara Mosh, en Instagram estoy como Yashodhara Solano, en X también estoy como @superjazz y y en TikTok estoy como la Jazz, ahí también subo bastante contenido al respecto. De acuerdo. Solo me gustaría agregar algo que creo que los espacios públicos, o sea, no nada más son parques y pues que a últimas fechas hemos visto toda esta gran ola de despojo en todos los términos, ¿no? En la ciudad. Entonces, pues sí, la ciudad ya es otra y toca ponernos pues al frente, ¿no? Para defender nuestros espacios. Completamente de acuerdo. Porque ahí están nuestras historias también, nuestras vidas están ahí sí, y sí, merecemos sí. conservarlos. No, Nuestra y identidad, simplemente no podemos permitir que lleguen y que hagan negocio con el espacio público, Nomás que así además porque es sí. de todos, Así es de es. toda la comunidad, de toda la ciudadanía, de toda la gente que vive, no nada más en las colonias colindantes, de toda la ciudad y me atrevo a decir, obviamente también de todo el país. Correcto. Bueno, muchas gracias, chicas, y estaremos de verdad a su lado en esta lucha y estaremos muy pendientes de todo lo que pase. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bye. Bueno, ya las escuchamos, tanto a Violeta Orcasitas como a Yashodhara Solano. Síganlas en redes sociales.
Ya quedó también para la posteridad esta entrevista, así es que la vamos a difundir en los canales correspondientes en las diferentes plataformas de redes sociales y esta noble lucha y defensa del espacio público que repetimos, pues es que nosotros aquí de este lado de Polanco lo hemos combatido a capa y espada. Padecido muchísimo, ¿no? En otras administraciones pero repito, ¿no? Pues claro que si Tabebe, que Clara está haciendo lo mismo en el bosque de Chapultepec, pues claro que este bribón va a aprovechar para hacer lo mismo. Y si no había resistencia, lo iba a hacer en otros parques. Puta, en Parque Lincoln, seguro. Lo iba a hacer en otras Parque América. Mira, ¿cuántas veces la negociación, por ejemplo, cuando antes colocaban el árbol de Navidad de Ferrero Rocher, las negociaciones y la contraprestación, ¿no? Tanto para sanear el Parque Lincoln como para brindarle un espectáculo gratuito a los vecinos. Se hacía mucho cabildeo, ¿no? Obviamente entre los vecinos y las autoridades. Acá no, acá fue porque va y por mis pinches huevos. Sí, con conferencia de prensa así lo anunciaron. Tal cual, nadie sabía. así tal cual. Nadie sabía. Autoritarismo. Pinches delincuentes. Pero bueno. Y el espacio sigue abierto, ¿eh? Si Mauricio Tabe quiere entrar al aire, adelante. Alcalde Marcela Gómez Arce, acerca de la violencia con la cual fueron reprimidos los vecinos, repito, de la alcaldía Miguel Hidalgo por realizar una protesta pacífica y un acto de resistencia civil. En la alcaldía que presumen ser de las libertades. Uy, la alcaldía de las libertades. Zampones, delincuentes. Es que, créame, hoy el gobierno de la ciudad y los alcaldes de los dos no se hace uno. Son iguales de corruptos, son iguales de prepotentes. Son una basura, ambos. Y perdón, y lo vuelvo a decir, me duele mucho, porque además ustedes saben que yo quiero mucho a Víctor Hugo Romo. Pero también su actitud, mire, que me ha desilusionado y ha dejado mucho que desear. Porque de Cecilia Vadillo, digo, sinceramente yo, pues esperaba poco o nada. Pero pues al menos yo hubiera esperado el que se hubieran pronunciado también por los eventos que se realizan en el bosque de Chapultepec. Pero se nota que algo le deben a alguien. Claramente. Que no se quejan de la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa. A lo mejor y por ahí alguna factura pendiente, algún pago de favor de los legisladores de Morena. Ahora, es la falta de contrapesos. Ya no me hagan hablar, ¿eh? Ya no me hagan hablar porque estoy... Mira. Como agua para chocolate. Para decir cuál es la deuda de los legisladores de Morena de esta alcaldía. No. Ahí sí nos van a bajar el canal. Con la secretaria del Medio Ambiente. Todavía no. Nos van a bajar el canal. Así es que ya clausuren ese evento porque lo voy a mencionar. ¡Oh, está bueno eso! Y más cosas. Ya es la falta de contrapesos, te decía. Es que es que ya no hay. Es ya no complicidad. Hay. Parte del pacto de impunidad. El pacto de impunidad es el pacto para hacer negocios, claro. Y que nadie critica al de enfrente. Sí, claro, claro. No. Y créame, ¿eh? Por parte... Mira, es que ¿quién lo iba a decir, Gustavo? ¿Quién lo iba a decir? Que hoy por hoy la única oposición que hay en la ciudad, y eso porque le han atizado durísimo, es Alessandra. Sí. Pero tampoco vamos a poner las manos en el fuego por ella, porque yo no veo que haya pacto ahí. A lo mejor ella no está cumpliendo. Ella no está cumpliendo. No, pero es que el pacto de César Cravioto fue alcaldía por alcaldía. A ver, me dijeron algo esta semana. No sé si sea cierto o no. Me dijeron que en los pasillos de la alcaldía Benito Juárez claro. se habla mucho de este tema. Aparte que ven el programa. Sí. Y los reels. Me dijeron que hablan mucho de César Cravioto como secretario de gobierno. Claro. Pero para no decir el nombre César Cravioto, en código, ¿sabes cómo se refieren? Incluyendo el alcalde Luis Mendoza a César Cravioto. ¿Cómo? Agárrate. Para referirse al secretario de gobierno, internamente, el código es el jefe. ¡A la madre! El jefe. ¡A la madre! Imagínate de qué nivel
Es el acuerdo. Pero es que deja tú el acuerdo. Sí. Es que todos lo dicen. Sí. Quien gobierna la ciudad es César Cravioto, no es Clara Brugada. El jefe. Clara Brugada es... Él es No me hagan hablar. el que articuló este acuerdo. Ella va a los eventos, inaugura plantas, inaugura el bache, Jardines de lluvia. inaugura... Es un hoyo con plantas. Y el verdadero operador, el verdadero... Tejedor de acuerdos. bueno, de negocios, Bueno, es César Cravioto. Con fiscalía, Que ya lo hemos con dicho Contraloría. una y otra vez ¿Eh? en este espacio. Pero sí, digo, únicamente obtuvimos la confirmación de ese y de otros hechos. Pero desgraciadamente hoy, créame, si usted está esperanzado en el PAN, en que venga la oposición a salvar y rescatar esta ciudad, créame que eso no va a pasar. Porque lo hemos dicho desde hace más de un año. Mientras haya negocio, el PAN le va a servir a los intereses de Morena. Y viceversa. Y Parque Lira es un efecto colateral. Claro, claro. Y es un ejemplo. Chapultepec es Y un es efecto un colateral. ejemplo. Y es que es un ejemplo. Porque en el Congreso no se dice No absolutamente. se dice Es absolutamente más, el nada. punto de acuerdo que había subido el Partido Acción Nacional sobre el hecho de que César Cravioto vivía en un Lo departamento. bajaron. Lo bajaron. ¿Te acuerdas de eso? Lo bajaron. ¿Cuándo se ha visto ¿Cuándo eso se había visto? en el grupo parlamentario del PAN? No, lo bajaron. Lo bajaron. ¿El jefe? Claro. Sí, el jefe. ¿El jefe? El jefe, el verdadero jefe de gobierno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué cosas? Bueno, son las 20 horas con 27 minutos. Ya casi nos vamos, pero tenemos todavía mucho que comentarles. Reporte Capital. Para entender la ciudad.